Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la plática de la red de género. En esta ocasión tenemos a la doctora Cristina Marcos. Les voy a dar una pequeña reseña de ella. Es médico residente de tercer año de nefrología en el IMSS, en Lomay 14 en Veracruz. Es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, en la generación 2008-2015. También es una residencia médica en medicina interna en la IMSS, en Veracruz, y una residencia en nefrología también en el IMSS en Veracruz. Ha participado en foros nacionales e internacionales, como es en el Foro de Actualización en Salud Renal y Primera Reunión Académica Regional del Colegio de Nefrólogos de México en La Raza, Congreso Internacional de Nefrología, Foro Internacional de Medicina Crítica 2020, Congreso Anual de Nefrología, Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y en la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Como ven, ha participado en diferentes diplomados también, especialmente en el Diplomado de Terapias de Reemplazo Renal Continuo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, Barcelona. Y pues bueno, el día de hoy la tenemos aquí presente para darnos una plática en el entorno de esta red de género sobre la salud sexual responsable, mitos sobre VIH. Así que, adelante, Krishna, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, la plática que les preparé el día de hoy es para hablar sobre algunos puntos importantes sobre VIH, principalmente enfocado a aclarar o más bien a derribar algunos mitos que existen todavía. Hay mucha información que pues todos necesitamos saber, tanto como población general, igual nosotros como médicos, hay mucho que debemos todavía pues a lo mejor sensibilizarnos al respecto, mucho acerca del tema de inclusión, acerca del lenguaje que utilizamos, acerca de la atención y del trato que damos a los pacientes, pero bueno, me gustaría también que al final, si tienen preguntas, con mucho gusto les puedo apoyar para resolverlas. Y bueno, pues vamos a empezar. Dentro de la ruta de esta exposición vamos a tocar algunos temas que me gustaría que poco a poco se vayan resolviendo. Vamos a iniciar sabiendo qué es el VIH, cómo se transmite, cómo se puede diagnosticar, que sepan también que existen diferentes modalidades de tratamiento, incluso tratamiento en cierta forma, por decirlo así, preventivo. Y como les comentaba, me gustaría al final dejar un espacio para que también ustedes pudieran expresar las preguntas o las dudas que se puedan generar a lo largo de esta plática. Existen demasiados mitos o muchas preguntas que si nosotros nos ponemos en el buscador de internet nos pueden llegar a salir y que generalmente es lo más común o lo más, incluso algunas cosas muy particulares que todo mundo en algún momento de la vida se ha llegado a preguntar: cómo se transmite, si me puedo infectar por la picadura de mosquitos, por compartir ropa, por utilizar un sanitario, por utilizar un albergue. El virus VIH pues es un retrovirus que, como les comentaba, se llama así porque está constituido de ARN y va a utilizar a una célula blanca, por decirlo así, que son los linfocitos CD4. Este tipo de linfocitos o esta población lo que hace es crear esa respuesta y avisarle al sistema inmunitario que algo está sucediendo para que puedan organizarse y atacar esa infección. Existen dos tipos de retrovirus, el tipo 1 y el tipo 2. Realmente no hay una diferencia en cuanto a síntomas o en cuanto a presentación, solamente hay alguna predominancia por ciertas poblaciones y el tipo 1 es el más común, es el más frecuente que se encuentra en toda la población mundial. Una vez que el virus llega a un organismo, lo que va a hacer primero es atacar, por decirlo así, o concentrarse en las mucosas. Por eso, esta es una de las principales vías de transmisión. Posteriormente, de que llega a las mucosas, se va a empezar a propagar a los órganos linfoides, los cuales son los encargados de crear esa respuesta y de ir generando más linfocitos, tanto los tipos CD4+, como todos los demás que se necesitan para la respuesta.
Bueno, muy bien. Entonces, pues bueno, una vez que ya llegan a estas mucosas y posteriormente a los órganos linfoides, pues lo que va a hacer es debilitar al sistema inmunológico porque ya no se va a poder generar esta respuesta. No solamente es una respuesta inmunológica a las infecciones, que esto también es parte de lo que a veces no se conoce. Sí hay predisposición a más infecciones, pero también a ciertos tipos de cáncer, que también es otra forma de presentación de la sintomatología de la infección por virus VIH. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, entonces tenemos las formas de transmisión. Existen tres principales vías de transmisión, la cual son la más conocida a lo mejor, la forma sexual, que es pues obviamente por el contacto a través de las mucosas, tanto vaginal, anal u oral. También la vía parenteral, que esto se refiere al uso de las agujas, las transfusiones sanguíneas, y la vía vertical, la cual es a través de la madre al hijo. Pero también aquí consideramos a la transmisión a través de la lactancia materna. Mucho también acerca de la información que tenemos es de si las mujeres pueden llegar a embarazarse y no transmitir el virus. Esto sí es posible siempre y cuando tengan un tratamiento adecuado y tengan una respuesta al tratamiento adecuada. La lactancia materna pues no es una forma de alimentación indicada porque el hecho de que se produce una secreción sí tiene la suficiente carga como para hacer una transmisión y una infección de madre a hijo. Entonces, pues bueno, más adelante también les voy a comentar algunos conceptos claves para poder entender esto referente a la carga viral y a qué se refiere cuando una infección está controlada. Algunos grupos de riesgo, que son los que más encontramos tanto en las pruebas positivas como también en mayor riesgo de que se pueda transmitir, son los hombres que tienen sexo con hombres, que son principalmente, al menos en la población mexicana, los que tienen un poco más de porcentaje tanto en la realización de las pruebas rápidas, y esto pues bueno ha sido así a través de los años, no solamente este grupo de población, sino también las personas transexuales, hombres y mujeres heterosexuales, parejas que son cero discordantes y heterosexuales, y los usuarios de drogas inyectables. Estos son los principales grupos de riesgo por las formas de transmisión que pueden incluso llegar a conjuntarse. En esta gráfica, lo que quise demostrarles es que durante el año 2020, que fue el año de la próxima, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, durante el año 2020, toda esta actividad que se había mantenido para tratar de cumplir con ciertas metas, tanto de detección como de tratamiento, pues declinó. Obviamente no se pudo prestar la misma atención por todo el hecho de la pandemia de COVID. Y podemos ver al final de la gráfica, tenemos dos líneas, la línea roja, que son las detecciones de VIH, y la línea azul, que son las detecciones de sífilis. El VIH también va mucho de la mano con otras infecciones de transmisión sexual, y que incluso el hecho de tener infecciones de transmisión sexual recurrentes nos puede llevar a la sospecha de una infección de VIH por todo este problema de la respuesta inmunológica. La línea roja es particularmente la de detección de VIH, y bueno, vemos la caída hacia el año 2020. Hubo una ligera recuperación para el segundo trimestre del año 2021. La siguiente diapositiva, por favor. En este cuadro encontramos una proporción de todas las detecciones que se hicieron a lo largo de los años, y lo último actualizado que tenemos en esta base de datos es lo del año 2021. Para el segundo trimestre se tenía de todo el porcentaje, lo tengo encerrado en los rectángulos azules, el porcentaje que tenía más predominancia con el 16% son los hombres que tienen sexo con hombres, y en segundo lugar, con 14.9%, las personas que utilizan drogas inyectables. Y esto, como les decía, principalmente por el mayor contacto que tienen tanto por mucosas como por secreciones, y pues bueno, el hecho de compartir agujas, ¿no? Y
incluso en sangre cuando se comparten este tipo de drogas. La siguiente diapositiva. También tenemos que saber que la infección por este virus no se va a manifestar incluso desde el principio. Existen varios tipos o varias fases en las cuales las manifestaciones y los síntomas van a ser variados. Casi siempre o por lo regular existe una fase aguda que no va más allá de los 6 meses. Es como general que estas personas que se van a infectar por el virus van a cursar con esta fase aguda, en donde generalmente no hay como que mayor signo de alarma, porque se manifiesta como si fuera una gripa o como de dos síntomas gripales generalmente. Sin embargo, durante todo este tiempo, este periodo en donde va iniciándose tanto la replicación viral, la infección y el declive de la respuesta inmunológica, es como poco a poco va a ir avanzando hacia la siguiente fase, que es la fase crónica, donde si no se recibe un tratamiento o si no se recibe una detección adecuada, puede progresar al síndrome de inmunodeficiencia como tal, que es el SIDA. Sí tenemos que saber que una cosa es tener una infección por virus VIH, pero no todos los pacientes van a progresar a SIDA. Generalmente puede pasar tiempo variable, porque no todos van a responder diferente. Existe una definición que pueden ser progresores rápidos o progresores lentos, en donde el estándar de la fase aguda sí son más o menos 4 a 6 meses, pero la fase crónica, que es en donde es muy florido ya la infección, puede variar. Algunas personas pueden pasar de esta fase aguda a esta fase crónica en meses y otros incluso pueden pasar años. Y la característica principal de la fase de SIDA son las infecciones recurrentes o bien la manifestación con algunos tipos de cáncer. Si a pesar de llegar a esta fase crónica donde ya podemos identificar con una sintomatología más florida, se deja progresar y no se da ningún tipo de tratamiento, pues se establece una fase donde potencialmente el virus pues tiene muchísima más replicación y a la par que va disminuyendo la respuesta inmunitaria, genera por lo tanto también una respuesta inflamatoria importante y pues bueno, es aquí donde se da la muerte de las personas. La siguiente diapositiva. Bueno, ahora basado en esto y en que sabemos que hay diferentes etapas y diferentes formas en que se manifiestan, ¿cómo podemos sospechar de una infección por VIH? Les decía, en una fase aguda las pruebas actualmente ya son pues demasiado específicas, demasiado sensibles como para identificarlo incluso en las primeras semanas. Pero lo principal es pues tener todos estos antecedentes, tanto factores de riesgo, tanto el uso de drogas inyectables, la práctica sexual sin uso de preservativo, tener el hecho de que haya de forma repetitiva infecciones, algunas que vamos a mencionar también un poquito más adelante, y el siguiente paso es realizar una prueba de detección de antígenos que se llama una prueba de ELISA, específicamente para el virus de VIH. De esta forma, el algoritmo diagnóstico que se tiene actualmente es realizar una prueba confirmatoria que puede ser a través de un Western blot. Y bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí es nada más para que puedan ver cuál es el camino diagnóstico. Encerrado en el círculo azul, pues tenemos la primera acción que se necesita realizar, que es hacer la prueba de ELISA. Si esta prueba sale positiva, la recomendación que se hace todavía en las vías de práctica es repetir nuevamente esta prueba y de esta manera posteriormente realizar la prueba confirmatoria, que es el Western blot. En el caso de que la primera prueba de ELISA salga positiva, pero la segunda salga negativa, lo que se tiene que hacer de preferencia es iniciar un tratamiento con antirretrovirales y posteriormente repetir la prueba en 3 meses.
Si tenemos pues la prueba confirmatoria de Western Blot, pues prácticamente tenemos el diagnóstico y de ahí en adelante lo que hay que hacer pues es llevar el control tanto con los medicamentos como con la respuesta que vamos a necesitar para saber si el tratamiento que se está dando es adecuado o no. La siguiente diapositiva, por favor. Para poder entender mucho de esto, tanto de la infección como de la respuesta al tratamiento, necesitamos saber que existen algunos conceptos como la carga viral, el conteo de linfocitos CD4, la profilaxis y las enfermedades definitorias. La carga viral nos va a ayudar como para hacer una medición de qué tan bien está respondiendo al tratamiento. Realmente aquí la carga viral pues, puede ser apenas detectable, puede ser de 100 a 200 copias, pero hay pacientes incluso que llegan a tener 1 millón, 5 millones, 10 millones. Y también va mucho de la mano de los síntomas con los que van a cursar. Entonces, la carga viral nos sirve como una manera, siempre cuando un paciente es diagnosticado, se tiene que realizar de primera mano esta medición para poder saber si el tratamiento que está recibiendo es el adecuado. Si se alcanza algo que se llama supresión de la carga viral, lo que quiere decir que no va a tener más de 50 copias, es una persona que, aunque tiene la infección, es no infectante y prácticamente pues no hay mayor problema de transmisión. Aún así, lo recomendable es pues mantener todas las medidas, principalmente el uso de preservativo, pues obviamente las mujeres no tener lactancia materna, pero si la cantidad de copias de virus son menores de 50, aún así el tratamiento antirretroviral se tiene que mantener, nunca se debe de suspender. Otra manera de poder contabilizar o de poder medir la respuesta al tratamiento es el conteo de linfocitos, porque de esta manera vamos a saber qué tan bien está respondiendo o qué tan bien se está manteniendo la respuesta inmunológica. Casi siempre, cuando un paciente incrementa su número de linfocitos más o menos de 50 a 100 células durante el primer año de tratamiento, pues quiere decir que hay un adecuado control del mismo. Hay otra parte del tratamiento que se llama profilaxis y esto va mucho de la mano tanto con la carga viral como del conteo linfocitario, porque si no tenemos suficientes linfocitos que puedan responder a las infecciones, puede haber una tras otra infección o de virus, o de bacterias, o de hongos, entonces siempre necesitamos tener cobertura. Esto es a través de antibióticos, de antimicóticos, incluso algunas veces de algún otro tipo de antivirales. Entonces, pues bueno, una parte es el tratamiento con los antirretrovirales y otra parte es el tratamiento con la profilaxis infecciosa. También como última parte en este cuadro, las enfermedades definitorias de SIDA, que como les decía, si dejamos pasar la fase aguda, llega la fase crónica y no actuamos haciendo o dando un tratamiento, esta fase crónica se va a establecer y poco a poco va a ir deteriorando más el sistema inmunológico. Las principales enfermedades definitorias aquí, pues algunas que podemos mencionar, la candidiasis oral y las displasias, principalmente el cáncer cervicouterino, algunos tipos particulares de cáncer como el linfoma o el sarcoma de Kaposi, que a lo mejor son unos de los más conocidos, pero también hay otras infecciones. Por ejemplo, las infecciones por micobacterias, las infecciones por tuberculosis o la neumonía por neumocitis jirovecii, que son las formas más comunes o más particulares en las que se puede manifestar ya como tal el establecimiento de SIDA. El hecho de que un paciente llegue a esta fase no quiere decir que no es una fase revertible. Va a ser mucho más complicado a lo mejor por todas las complicaciones infecciosas con las que puedan tener y obviamente las complicaciones que van de la mano de eso. Sin embargo, si se actúa y se empieza a dar el tratamiento antirretroviral en esta fase, sí se puede, digamos, como que revertir todo este declive del sistema inmunológico. Diapositiva, por favor.
¿Cuándo se debe de iniciar el tratamiento? Aquí también es muy variado la forma o las características en las que los pacientes van a llegar a recibir atención. Algunos pues sí alcanzan todavía cuando no hay una replicación importante del virus, pero algunos otros pues van a llegar con tanto con una depresión de linfocitos, que es un conteo muy bajito de 50 a 100 células, y algunos con una cantidad de virus pues demasiado exagerada. Sin embargo, no importa cuál sea el momento, cuál sea la situación inmunológica o de replicación viral, todas las personas que van a llegar con un diagnóstico reciente de VIH necesitan iniciar un tratamiento antirretroviral. Se ha demostrado también que el hecho de hacer un inicio pronto de este manejo, lo que va a hacer es pues mejorar la respuesta que se va a tener al medicamento y el virus, va a evitar que la enfermedad progrese y pues por supuesto también va a evitar todas las demás comorbilidades o todas las demás complicaciones que se pueden generar de la misma infección por VIH. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay otros conceptos que también es muy importante que todos sepamos que existe, porque no solamente existe un tratamiento cuando ya hay un diagnóstico. La siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que existe tanto una profilaxis preexposición como posexposición. Esto significa que existe una manera como de prevenir. La siguiente diapositiva. En el caso de la profilaxis preexposición, está dirigido principalmente a personas que en los últimos 6 meses tuvieron alguna conducta de riesgo o han tenido un historial de actividad sexual o de uso de drogas inyectadas. Y el uso de estos medicamentos prácticamente lo que hace es reducir las probabilidades de que a posterior tenga una infección activa por el VIH. Es prácticamente llevar un tratamiento e ir haciendo los controles posteriores, tanto de la prueba de ELISA como carga viral, como conteo de linfocitos. Y bueno, de alguna manera sí, todo esto se toma de la forma adecuada de los medicamentos, pues sí, es una manera eficaz para poder prevenir las infecciones. La siguiente diapositiva. Actualmente la forma en que podemos conseguir estos medicamentos puede ser tanto por vía oral como a través de medicamentos inyectables. En México sí existen estos dos tipos de medicamentos, que puede ser Truvada o puede ser Descovy. Cualquiera de los dos se puede conseguir. Es muchísimo más fácil conseguir Truvada. Los precios también andan, pues sí son un poquito elevados, pero también más adelante les voy a dar algunas opciones para que sepan cómo se pueden conseguir este tipo de tratamientos. Apletud es la única presentación inyectable que apenas fue aprobada hace pues como un año más o menos, en 2021 por la FDA, también por utilizarse como un método de profilaxis para prevenir la infección. Sin embargo, pues todavía no está disponible en el país, pero las formas de ingestión oral, esas sí las podemos conseguir. La siguiente diapositiva, por favor. También existe la profilaxis post-exposición, que estaba más dirigida como un método de emergencia. Esto aquí pues va más cuando ocurren o los accidentes por violencia sexual, los accidentes por a lo mejor algún piquete en la población que son trabajadores de salud o que manejan este tipo de material, ¿no? Que puede llegar a ser infeccioso. Y pues bueno, lo importante y bueno, lo más adecuado de esto es tomarlo dentro de las 72 horas posterior a la posible exposición al virus. Es prácticamente como si se diera un tratamiento corto, este se da por un tiempo de 28 días. La siguiente diapositiva, por favor.
Y bueno, como les decía, pues este es un método o es un esquema que se debe utilizar como tal de emergencia. No es como que se puede estar teniendo contacto con el virus y utilizar este método como una forma rutinaria. La verdad es que siempre debe de ser utilizado con mucha cautela. Todos los esquemas se pueden conseguir en México. Aquí básicamente lo único y lo particular que debe de tener es un medicamento antirretroviral que se llama tenofovir. Siempre todos los tratamientos, tanto ya una vez establecida la enfermedad como las profilaxis, siempre son medicamentos combinados. Nunca debe ser un medicamento solo, por eso casi siempre, o en las imágenes que les puse, son medicamentos que son combinados. Entonces, lo importante para este esquema es que siempre deben de tener tenofovir. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta figura les quiero que puedan ver todo el círculo que es azul, azul clarito, son las personas que viven con VIH en el mundo. Se reduce mucho al cuadro de azul un poquito más oscuro las personas que ya tienen diagnóstico y todavía menos, que es el círculo amarillo, las personas que tienen un tratamiento antirretroviral y todavía menos los pacientes que son el círculo verde, que son aquellos que van a alcanzar la supresión del virus, es decir, que van a tener un conteo muy bajito de virus que va a ser incluso indetectable en las pruebas que se van a realizar. La importancia de este gráfico es para poder mentalizar realmente que todavía existe mucho que hacer, porque todavía hay muchas personas que viven con esta infección que no pueden ser diagnosticadas, a veces también porque hay poca accesibilidad, porque no se tiene el recurso para dar a todos el tratamiento antirretroviral adecuado para cada uno. Existen además muchas variantes, incluso también ya cada vez más hay algunos virus que tienen mutaciones y que van a conferir cierta resistencia a los tratamientos habituales o a los tratamientos estándar. Entonces, por eso es importante que se acuda siempre que haya una sospecha, que haya algún accidente, que haya algo diferente, que haya infecciones recurrentes e incluso de manera rutinaria. Muchas veces se hacen, como en las ferias de salud, en los periodos de vacunación, etcétera, las pruebas rápidas, que son un método accesible. Es prácticamente como un test de glucosa, que se hace el piquetito en el dedo y con una muestra de sangre, y en 3 a 5 minutos podemos tener un resultado confiable. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya casi para finalizar, pues todos los organismos mundiales de salud prácticamente están enfocados en cumplir ciertos objetivos. Previamente se había establecido el objetivo 90-90-90 y ahora vamos por el objetivo 95-45. 95, eso para el año 2030, que hace referencia a que el 95% de las personas conozcan su estado serológico, 95% tengan el acceso al tratamiento antirretroviral y 95% alcancen la supresión viral, es decir, prácticamente un estado en el que no va a ser detectable el virus y por lo tanto no es posible transmitirlo. Entonces, pues bueno, es una actitud o es una medida para tratar de frenar el avance de las infecciones. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Les dejo algunas páginas importantes donde considero que pueden buscar o que pueden encontrar información básica y a lo mejor un poquito más profunda de lo que ahorita les platiqué en estas diapositivas. Tenemos información tanto de los directorios donde podemos acudir por información o por estos tratamientos de profilaxis, tanto pre como post-exposición. Existen centros, todas las personas que tienen seguridad social, pues en cierta forma tienen a dónde acudir, IMSS, ISSSTE, etcétera, ¿no? Pero hay pacientes que no tienen seguridad social y a veces pues es una población que se queda un tanto desprotegida. Para eso tenemos estos centros que lo podemos consultar en este segundo link que les dejé, que son los centros Capacits, que son centros ambulatorios para prevenir y para atender
personas que pueden estar infectadas tanto por virus de VIH como por otros virus de transmisión sexual. Y en estos centros es en donde nosotros podemos encontrar también el acceso a estos tratamientos de profilaxis. Les dejo también aquí en la imagen la dirección de Querétaro, pero pues prácticamente en todos los estados hay al menos un centro Capacit al cual podemos acudir o cualquier persona puede acudir. Igual en la página de la CDC, que es la última que les pongo en el link, podemos encontrar más información acerca del virus de VIH y acerca de cómo tomar, de qué significa, de cuánto tiempo, de los tratamientos de profilaxis. La siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí igual les dejo pues mi contacto para que si tienen alguna duda, si necesitan algún material o necesitan alguna orientación, con mucho gusto. La verdad es que pues creo que lo principal es la información y que tengamos pues un sustento y que tengamos un lugar al cual podamos acudir siempre que lleguen pues a necesitar, ¿no?, algún accidente, alguna duda, incluso pues nunca estamos exentos de algo que llegamos a necesitar, y principalmente con este tipo de virus, que la verdad es que son prevenibles, son tratables, y pues no todos deben de llegar a una fase final o a una fase de manifestaciones de totalmente depresión del sistema. La siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, nada más para saber que existe también un Día Mundial de Lucha contra el SIDA y el VIH, que pues esto se celebra todos los primeros, el día 1 de diciembre de todos los años. Y pues bueno, con esto finalizo la presentación, y si tienen tiempo y si tienen dudas, pues con mucho gusto para poderlos. Bueno, pues una gran plática. La verdad es que hay como cosas que luego sí conocíamos, pero luego se nos olvida o que no sabemos qué hacer o así. Entonces, ahora creo que se abre el espacio para las preguntas, comentarios, dudas que puedan surgir de esta plática. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quieran saber? Yo. ¿Ya me está escuchando? Cuando inició el problema del VIH, hubo así como una explosión de contagios, hubo muchísimos contagios. Y quería saber si hay información, si actualmente sigue el mismo ritmo, se estabilizó o está decreciendo. Que todas las fuentes de información incluso llevan antecedentes que probablemente desde 1900 existió esa transmisión de especie a otra especie, que fue así como se generó este virus y que fue o que se manifestó de esta forma en los seres humanos. En la década de los 80 fue cuando ocurre como que esta explosión y toda esta alza en la detección, pero probablemente más que el hecho de que en ese momento ocurriera una alza así impresionante, a lo mejor las pruebas o el hecho de tener atención particular en una enfermedad hace que haya muchísimas más detecciones. Incluso pues también no hay diferentes corrientes, tanto algunas que van más hacia la parte médica, que hubo más manera de detectar y que se empezaron a desarrollar las pruebas adecuadas, porque antes lo que ocurría era que, pues bueno, decían, pues tiene un sistema inmunológico débil, se infecta cada rato, o ya se manifestó con algún tipo de cáncer, pero en realidad no daba con ese antecedente, que era la falla del sistema inmunológico por la infección viral. Entonces, yo al menos soy más de la corriente que va hacia que hubo más detección y a que hubo una mejoría en las pruebas y en la detección. Y pues probablemente sí, ¿no? También el hecho de los cambios en la sociedad, las características, las actitudes, la manifestación y todo eso, pues en cierta forma a lo mejor también influyó. Hola, muchas gracias por la plática. Yo tengo dos preguntas, comentarios. Una es,
Tengo una sensación, y bueno, no sé si tú puedas contestar esto, de que conforme ha pasado el tiempo se ha percibido cada vez como con menos riesgo la enfermedad. Y te comento esto porque, bueno, pues ya cuando yo era niña, sí, cuando nos hablaban de SIDA, era así, te vas a morir y más te vale que te cuides y no vete despidiendo. Y afortunadamente se han ido desarrollando tratamientos cada vez más eficaces, como nos has comentado. Cuando yo fui al primer congreso de microbiología en mi vida, hace un rato, todavía se estaba discutiendo, por ejemplo, los tratamientos combinados versus los tratamientos de un solo medicamento. Y hace pues, relativamente poco tiempo tenía una charla con un médico que se dedica a enfermedades de transmisión sexual y particularmente hablaba de virus de papiloma humano. Y él decía que había una altísima tasa de contagio y que era creciente. Y él decía así, y yo casi me infarto, porque dice es que ya está pasando de moda usar el condón. Entonces, a mí me dejó así como el shock. Y bueno, ese es un comentario. Y el otro comentario, pues un tema para mí muy importante es la resistencia a antibióticos. Y en el caso particular de personas con VIH, pues esta promesa de la profilaxis que bien nos hablabas, del uso de antibióticos, antimicóticos, pues está empezando a ver muy golpeada porque cada vez hay más cepas resistentes y entonces esto pues limita mucho el éxito de los tratamientos. Son mis preguntas, comentarios. Muchas gracias. Sí, la resistencia no solamente es para las bacterias, la resistencia también es para los virus. En el caso particular de los pacientes que viven con VIH y que tienen tratamientos prolongados por más de 10 años con un mismo esquema, puede generar también estas mutaciones virales, lo que va a cambiar la forma en la que se manifiesta la infección y en la que responde el sistema inmunológico. La profilaxis, como les decía, no se utiliza todo el tiempo, lo vamos a utilizar mientras que el conteo de linfocitos no suba, no llegue a 200 células. Una vez que un paciente alcanza las 200 células de linfocitos, la profilaxis se retira. Por eso el seguimiento es importante. Una vez que se ha diagnosticado, lo ideal es que no pase más de un mes en que se puede hacer nuevamente otra vez el control, conteo viral, sí, carga viral, el conteo de linfocitos, para que nosotros podamos saber en qué momento se tiene que retirar esta profilaxis. Las profilaxis lo que tienen de característica es que son dosis que van a tener justo el nivel para alcanzar un cierto nivel serológico para que tengan este efecto. No se puede, no se puede evitar en cierta forma utilizar profilaxis porque tenemos de la mano también que puede haber manifestaciones con infecciones pulmonares, infecciones cutáneas, infecciones gastrointestinales. Entonces, pues bueno, no es como que una alternativa o usas una profilaxis. Pero como les repito, siempre es de la mano de la respuesta del sistema inmunológico. Los pacientes que viven con VIH pues no son los únicos que utilizan este tipo de medicamentos o antibióticos, a lo mejor en periodos prolongados. Hay muchos pacientes que los utilizan y sí, realmente, pues bueno, el hecho de las resistencias bacterianas es un tema muy importante y es un tema al que a veces como que parece que a nadie le interesa, pero pues creo que de todos los mal usos que a veces damos de los antibióticos, el hecho de hacer una prevención en este tipo de población, al menos a mí me parece lo mínimo de contribución para toda la resistencia que ya existe en el mundo. Y respecto de el uso de condón, realmente pues no hay otra manera, de qué otra manera podemos evitar, solamente con los métodos de barrera, que son el preservativo tanto masculino como el femenino. Entonces, pues no, a pesar de que los tratamientos son muy buenos, son muchísimo más a lo mejor sencillos o simplificados, siempre va a haber efectos secundarios y el hecho de que a lo mejor no tengas suficiente carga viral como para transmitir, existen también otros tipos de infecciones. Entonces, pues
no concuerdo con que está pasando de moda. Yo creo que eso siempre se debe de utilizar como parte de una actitud responsable de ejercer la salud sexual. Gracias. Siguiente. Sí, gracias, Cris, por tu plática. Hola. Gracias, Cris, por tu plática. Ahora estamos muy sensibles al asunto del virus SARS-CoV-2 y yo veo, pues no me recibo, más bien los quiero comparar. O sea, a fin de cuentas, para los que no sabemos de virología, pues simplemente son virus, bueno, así de simples. Pero yo veo una gran diferencia tanto en la forma de infectarse como en la forma de tratar. Mientras que ahorita el virus SARS-CoV-2 tenemos que usar cubrebocas y tenemos que estar desinfectando las áreas y demás. ¿Por qué no sucede lo mismo con el virus del SIDA o del VIH? Eso por el lado de la infección. Y por el lado del tratamiento, pues también veo una gran diferencia. Mientras uno requiere tratamiento de largo plazo, el otro pareciera que si ya la libré, me infecté y se me pasó, ya me olvido del virus, ¿no? Entonces es una diferencia enorme, a pesar de que los dos son virus, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, exactamente. Las características, pues, de todos los organismos, de todos los organismos infectantes son distintas y todos tienen un ciclo de vida y un ciclo infectante diferente. Entonces, lo que les comentaba, parece así como que, pues, no sé si un tecnicismo de que es un retrovirus, que es de ARN, pero ahí está la clave en el tratamiento que se va a elegir, porque una vez que llega y que hace contacto con esta célula, el linfocito, va a desencadenar una respuesta desde los receptores que va a tener el linfocito en su membrana, como todo lo que va a hacer el virus una vez que se adentra a esta célula. Entonces, cada fármaco va a tener un punto en el que va a ejercer su acción. Por eso la importancia de que no se ha podido establecer un tratamiento con un único antirretroviral, sino casi siempre son combinados. Como que la única progresión que se ha podido hacer es simplificar y solamente tener un solo, por ejemplo, una sola tableta, una sola pastilla, para que no se esté tomando 1, 2 y 3 medicamentos, a lo mejor 2 veces al día, 3 veces al día, de acuerdo al tratamiento que cada paciente tenga. Y bueno, respecto a lo de COVID, pues ciertamente son virus que van a tener formas diferentes de infectar, formas diferentes de reproducirse y que pueden coexistir. Muchos pacientes que viven con VIH también tuvieron infección por COVID y aunque no hubo una clara manifestación de que tenían más riesgo de infección grave, sí hubo cierta parte de la población con VIH que sí se manifestó con síntomas graves de COVID, pero eso es determinado porque es diferente el mecanismo por el cual se transmite uno y otro. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, Cris. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, esta es como una duda que tengo que es más mito, ya que vamos a derribar mitos. Escuché que si ya una persona tiene VIH se puede reinfectar y eso es, bueno, como que complica las cosas. Es cierto, o sea, si ya tienen la enfermedad se pueden reinfectar como con otro virus y si eso, bueno, si está a lo mejor documentado o eso no es un mito. También una de las primeras que puse, que era como el enlistado de los mitos, decía ahí, una persona se puede infectar más de 2 veces o se puede infectar teniendo un tipo de virus por otro. Sí, sí se puede hacer. Por eso insisto en que a mí jamás me va a parecer que utilizar métodos de barrera pase de moda, porque el hecho de que a lo mejor una persona esté en respuesta y en supresión virológica, o sea, que ya no tenga manifestaciones, que ya no sea infectante, pero que se confíe porque a lo mejor su pareja también es VIH,
pero eso no nos asegura que las dos personas tengan las mismas variabilidades, aún teniendo la infección por el mismo virus VIH-1. Como les decía, las mutaciones y las características particulares de cada persona hace que se generen después de cierto tiempo modificaciones en el virus, y sí es posible que una persona tenga un virus, por ejemplo, ¿no? Que responda al tratamiento, que esta persona ya no sea infectante, pero que tenga contacto con material, con otra persona, con secreciones, etcétera, y que se infecte por una nueva variación, una nueva variante genotípica del mismo virus. Sí es posible. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. A mí me gustaría saber si las personas que ya son indetectables, es verdad que ya no transmiten el virus como tal. Sí, es verdad. Siempre que se mantenga una carga viral indetectable por al menos durante un año, son personas que pues prácticamente no van a tener síntomas, no van a tener más progresión y por lo tanto pues van a ser no infectantes. Sin embargo, pues bueno, nunca hay que dejar de lado la responsabilidad para ejercer cualquier tipo de actividad, para, por ejemplo, no sé, secreciones, manejo de secreciones, la cuestión de los punzocortantes, etcétera. El caso particular de las mujeres se pueden embarazar siempre que tengan al menos un año con una carga viral indetectable, pero lo que sí está contraindicado es la lactancia materna. En el caso particular de las mujeres embarazadas con carga viral indetectable, no se transmite al producto, no se transmite al feto, de acuerdo al estado en el que vaya el desarrollo, no se va a transmitir. Hay que hacer un cambio en los medicamentos, entonces, pues, casi siempre lo ideal, obviamente, es que todo este tipo de embarazos pues, sea planeado. Hay algunos fármacos que sí pueden generar pues algunas anomalías, pero con el tratamiento adecuado, pues no hay riesgo siempre que se mantenga como indetectable. Y otra pregunta, ¿todas las personas nos deberíamos de hacer la prueba? Sin importar que hayamos tenido situaciones de riesgo. Pues nadie está exento. Todos tenemos a lo mejor algún momento en el que pudimos haber tenido contacto, pues no es como que, no sé, al menos que estemos como que pues de plano sin contacto con nadie, que no, pues obviamente que no manejemos punzocortantes, material de mucosas, material de secreciones, pero todas las personas nos podemos realizar la prueba rápida, que les decía es una prueba sencilla, que depende de la marca y depende del kit. Pues en 3 a 5 minutos vas a tener el resultado con solo un piquetito de una gota de sangre y sale, es como el test de glucosa más o menos, un cuadrito blanco en el que pues se va a dar reactivo o no reactivo, pero sí, lo ideal, lo adecuado es que pues todos nos hagamos al menos una vez al año una prueba rápida del VIH. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, yo tengo un comentario, solamente aquí en Querétaro hay varias ferias, como bien lo indicabas, por ejemplo, de salud reproductiva, donde podemos acudir y hacernos esta prueba rápida. Una organización que es Aquesex, si lo quieres seguir en redes sociales, está continuamente publicando cuando son estas ferias y tienen un enfoque, bueno, tienen un enfoque primordialmente a hombres que tienen sexo con hombres, pero no exclusivamente, realmente cuando hacen sus campañas es abierto al público en general y es totalmente gratuito. Muchas gracias. Estas ferias de salud, pues la verdad son muy buenas para hacer este tamizaje. Incluso por eso les mencionaba que no por no tener algún tipo de seguridad social, no podemos acceder a estas pruebas o estos centros, perdón, de Capacit
son lugares ambulatorios, lo que quiere decir que son abiertos como para consulta externa, para pláticas, para información, pero también para la realización de estas pruebas. Por si acaso no podemos o no nos enteramos, etcétera, siempre podemos acudir a estos centros para realizar este tipo de pruebas. Pero sí, la verdad es que están muy bien y lo recomendable es que sí nos la hagamos. Otra pregunta de mi parte, saber si sabemos por qué no ha funcionado la vacuna, por qué ha habido tantos problemas para desarrollar una vacuna, y también si el sector salud en México está bien surtido de estos medicamentos, porque, bueno, recientemente ha habido problemas de algunas medicinas, y saber si el caso para estos retrovirales es también el mismo, que están escaseando. Y el problema de la vacuna también son las mutaciones y que no todos los pacientes o todas las personas van a tener un mismo, como una misma variación del virus. Se puede a lo mejor hacer como un estándar para cierta población, pero pues desafortunadamente el hecho de estas modificaciones genéticas que sufre el virus por el tiempo de evolución, por los tratamientos que recibe, es lo que no ha permitido que la vacuna sea efectiva. Igual el mecanismo por el cual se transmite o entra a la célula y posteriormente se replica, el hecho de utilizar dos antirretrovirales quiere decir que va a actuar, por ejemplo, no por decirlo así, si pasamos el primer filtro, pero tiene el segundo filtro con el segundo antirretroviral, cosa que todavía no se ha logrado conseguir con las vacunas. Y pues bueno, respecto a los medicamentos, la verdad es que el sector salud pues es un sector que carece de muchas cosas. Hay muchos tratamientos, hay muchos medicamentos que deberían considerarse como prioritarios y que desafortunadamente no hay. Lo que sí me parece importante es que incluso medicamentos de profilaxis, tanto pre como post exposición, la verdad es que es una realidad que a veces no lo hay, principalmente en los centros que son para la población general. A veces es un poquito más fácil conseguirlos en las instituciones, pero a pesar de eso, pues es como que un trámite un poquito largo, porque lo que se hace cuando llega una persona a solicitarlo es levantar como un estudio epidemiológico para determinar contacto, factores de riesgo, etcétera. Y más o menos a las 24 horas lo que se hace es volver a pedirle a la persona que regrese y en caso de que en ese momento no existiera el medicamento. Si el medicamento está en ese momento en el centro al que se acudió, en el hospital, etcétera, se da desde ese primer contacto, pero si no, lo que hacen en muchos lugares es hacer el estudio epidemiológico, mantener el contacto con la persona y tratar de conseguir el medicamento en otros centros que estén lo más cercano posible. Pero pues sí, la verdad es que no siempre están a la mano. Muy bien. ¿Alguien más? No, creo que ya es todo. Bueno, y después de esta plática interesante y que puede solucionar muchas dudas y ayudar a muchas personas, le damos las gracias a la ponente, a Krishna. Una pregunta. Y pues bueno, así terminamos esta plática de la red de género del día de hoy. Agradecemos mucho la participación de todos y muchas gracias por sus preguntas y a la doctora Krishna. Muchas gracias.